Muchachos, no había hecho este video respecto a lo que sucedió con Argentina y Maduro. ¿Se puede hablar de una crisis o se puede hablar simplemente de una presión de parte de Naciones Unidas? Bueno, el diario El Clarín dice: charla secreta entre Alberto Fernández y Michelle Bachelet, que definió el voto de Argentina sobre Venezuela. Recordemos que la señora Cristina Kirchner ha sido una aférrea defensora del gobierno de Maduro, incluyendo Fernández. Esta reunión en secreto, según dio a conocer el diario El Clarín, bastante detallado respecto a esto, porque este voto fue decisivo para condenar lo que había postulado la Bachelet. Pariente mía será, pero la verdad las cosas, esta señora tiene hartas cosas que cuestionarle. Tras la comunicación por videoconferencia, el jefe de Estado instruyó al canciller, anoten, Felipe Solá, el embajador Federico Villegas Beltrán, a votar y apoyar fuertemente la resolución 45 que convalida y denominado informe de Bachelet, que expone al régimen de Maduro, según el diario El Clarín. El presidente ya lo había leído, pero quería tener más información, por lo tanto tuve esa reunión virtual con la expresidenta de Chile. El presidente advirtió que tiene deficiencias y sería importante las consideraciones cegadas. ¿Ya? Cuestiona de cierta forma eso. También la alta comisionada sostiene que la institución en Venezuela está erosionada. Perdón, yo creo que eso ya no existe en las instituciones dentro de Venezuela. Coincidieron en condenar y abortar cualquier intento de intervención militar en Venezuela. ¿Ya? Eso, Cristina Fernández conoce a Bachelet desde su pasado como jefe de gabinete, Néstor, y Cristina Kirchner tiene por ella la máxima respeto hacia su trabajo, trayectoria como dirigente, apuntaron en la Casa Rosada. Esta reunión que se hizo en secreto, ¿por qué Clarín dice en secreto? Porque esto salió publicado después que se hizo la reunión, como 4 días después cuando Argentina votó. La oposición presidencial responde y explica que las políticas exteriores no distinguen las perspectivas ideológicas al momento de repudiar las violaciones de los derechos humanos. Textualmente, Argentina dice eso. La llamada de los olivos a Caracas, aquí la tensión entre Maduro y Fernández, fue una concesión que hizo Alberto Fernández ante las duras presiones políticas ejercidas por, aquí le culpa de cierta forma, por la línea Kirchner más dura de ese país, especialmente sectores de izquierda stalinista que integran al Frente de Todos. Esta presión fue puesta en manifiesto por la embajadora de Venezuela, Alicia Castro, en su tweet. La decisión de Alberto Fernández de apoyar las denuncias en documentos de la ONU respecto a la violación de los derechos humanos en Venezuela implica un giro inesperado para Cristina Kirchner y Fernández, sus aliados internos de la coalición del gobierno. El jefe de Estado, acompañado por Solá, jugó fuerte ante la resistencia interna y amenazas externas que caían como una tormenta tropical en Caracas y Olivos. Maduro, el presidente argumentó, en este caso el dictador Maduro, que no fue un voto contra Venezuela, que la mejor manera es iniciar un camino de transición democrática apoyándose en investigaciones. También el líder populista comunicó con sus aliados en Buenos Aires, solicitó que se anunciara en las redes sociales. También Luis de Elia cumplió las instrucciones de Maduro y reveló en secreto de Estado que Alberto Fernández aún no había decidido conocer su llamada a Caracas. El dogmático ex militar comunista aprovechó la oportunidad para actuar como inesperado vocero del presidente. De Elia sabe cómo funciona el poder de Argentina y en su tweet no fue inocente. Obligó a Alberto Fernández a explicar por qué tomó la decisión de la comunicación con Maduro y revelar los términos de una conversación que no pronosticaba duras y cargas objetivas. El tweet de este caballero dice, probablemente dice textualmente, mañana tengamos comunicación teléfono entre Nicolás Maduro y Fernández.
Eso, un poquito la atención. Maduro no estaba muy de acuerdo con lo que estaba haciendo su amigo estratégicamente aliado, porque esa señora que están viendo ustedes en pantalla, cuando digo es parienta mía, no es broma, ya, y lo digo sinceramente, porque hay lazos familiares bastante cercanos con esa señora. Esa señora, la pregunta que el diario Clarín se hace es por qué Fernández reveló tardemente esa conversación. ¿Hubo presión de parte de Naciones Unidas? Al parecer que sí. ¿Hubo de cierta forma intervención directa de Bachelet? Sí. Por lo menos el diario Clarín dice que el apoyo era fundamental de parte de la Argentina para este tema de se reconociera el informe que había dado Bachelet de la violación de los derechos humanos. Aquí demuestra, aunque Maduro dice que no es una condena contra Venezuela, también Fernández dice que habla también un poco de bloqueo, pero bueno, trata de sacarse un poco de esta situación de presión de parte de Venezuela. Aquí hay dos cosas muy interesantes que mencionar. Primero, la Bachelet dentro de América Latina, esta pariente mía, como dije anteriormente, será, pero tiene poca capacidad de condenar o poca eficacia de condenar la violación de los derechos humanos. Ella, a mi sensación personal, le costó más de 1 año y medio ir a Venezuela. Le cuesta de cierta forma acusar gente que son de cierta forma participantes de un pensamiento o ideologías políticas similares. Le cuesta mucho eso. Creo que aquí la señora Bachelet comete el gran error de una ideología cegada, de un tema político que la ciega, y también de cierta forma los derechos humanos están por encima de ideología, señora Bachelet. Segundo, el tema de este grupito, de cierta forma Fernández, que ya no está Evo Morales, o este llamado grupito del ALBA, de cierta forma siempre se han tratado de proteger, que son casi siempre las mismas líneas políticas. La mayoría socialdemócrata, llamado así, algunos de izquierda, algunos que, por ejemplo, Honduras, Panamá, toda esa línea que nosotros ya conocemos, en Centroamérica igual, y en la isla de Tobago y la Navidad, o sea, son siempre los mismos. Entonces, Argentina se vio obligado, porque el principio, si yo no mal recuerdo, había salido también un informe de este embajador Sola, ya, que hablaba, lo leí por eso lo sé, hablaba de cierta forma de dos cosas muy relevantes respecto al tema de los derechos humanos. Hablaba en ese informe que él dio, decía que había una persecución hacia Venezuela, había violación de parte de Estados Unidos por el embargo, y también había informaciones poco claras. Eso había dicho el señor Felipe Sola. Entonces, ¿qué cambia esto de cierta forma respecto a apoyar el informe de Bachelet? Es muy simple, una presión, pues señores, tan simple como eso. Una presión política que le hizo la señora Bachelet. Una presión que no le gustó ni a Fernández, ni a la línea de Cristina Kirchner, ni tampoco le gustó a Maduro. Hay que ser sincero eso. ¿Por qué no le gustó? Porque de cierta forma Fernández, sus aliados estratégicos, con una inflación que llegó, incluso este mes estuve leyendo otro informe hace 2 días atrás de Argentina, de un 38%, dentro de las casi inflaciones, podríamos hablar, del sexto país a nivel global. Viene Venezuela, uno de los países dentro de la región, después viene Argentina. Argentina tiene una inflación brutal. Argentina hoy día tiene una deficiencia de dinero para pagar. ¿Qué hace Argentina de cierta forma para acallar el silencio de los argentinos? Fernández empezó a fabricar dinero similar a lo que ha fabricado Maduro. Entre más dinero, más carretillas o más carretones se necesitan para transportar, para comprar una caja de huevo. Entonces, cuando hablamos de esta presión que hizo Maduro, o la Bachelet en este concepto, de cierta forma a Fernández lo deja en una línea, aunque él dice que no es contra el Venezuela, trata, incluso dice, también habla sobre el bloqueo que hace Estados Unidos, pero trata de, en cierta forma de quedar bien con el diablo y bien con Dios.
Pero en resumidas cuentas, el acto que sí se nota que de cierta forma terminó votando a favor del informe de Bachelet, gracias a esa conversación de 1 hora y media que da a conocer el Clarín. También Alberto Fernández se diferencia así de la línea de los Kirchner que difundió Carlos Raimundi, embajador argentino en la OEA, que rechazó las denuncias recolectadas por Bachelet en su informe que avalado por la ONU. La protección de CFK fue tan contundente que ahora Raimundo continuará ocupando su cargo en Estados Unidos. ¿Complicado el tema? Sí, es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque políticamente trata de quedar en lo correcto, pero políticamente Fernández comete el gran error de su vida: cambiar su posición política de lo que había dicho previo ante la conversación de Bachelet. Porque antes había dicho 3 ejes fundamentales: condenó el bloqueo de Estados Unidos, apoyó a Maduro, no ha hablado de dictadura. Pero con esto, apoyar a Bachelet significa apoyarlo, reconocer que hay violación de derechos humanos, reconocer que es una dictadura y quedarse callado con el tema del bloqueo o el problema económico de Venezuela. ¿Por qué? Porque de cierta forma, con esto, no solamente reconoce la violación, sino que también reconoce lo que está pasando dentro de Venezuela. Un amigo argentino, que es un economista de allá, me decía: el gran problema de hoy día de la Argentina es la credibilidad. Hoy día el problema que tiene la Argentina de tema económico es la poca eficacia o eficiencia de que le da seguridad a las empresas estar dentro de ese país. Empresas que se han ido: Coca-Cola, Sodimac, Falabella, no sé. Hay varias empresas que se han ido de ese país. Y la pregunta es por qué. Incluso de comidas rápidas también se han ido. La pregunta es por qué. La inestabilidad económica de la Argentina pasa por 2 ejes fundamentales. Un país siendo rico no es capaz de producir lo que tiene que producir, y además tiene un problema de inflación de un 38%. Un 45% de los argentinos viven bajo el nivel de pobreza. 12 millones, estudio de la Universidad Católica de ese país, vive la miseria. Esa es la realidad de cierta forma de la Argentina. Cuando hablamos de... Por eso no se entiende que a pesar de todos los malos económicos que tenga la Argentina, vuelvan a elegir los mayores ladrones que ha tenido Argentina, que ha sido la Cristina Kirchner y toda su corriente. Los famosos cuadernos, no lo digo yo, lo dicen los propios argentinos. Entonces, ¿cómo se entiende de cierta forma que los argentinos lo elijan? Aquí, al parecer, los argentinos cometieron el peor pecado de su mundo: ceguera política, ideológica. ¿La Bachelet obliga a Fernández? Sí, creo que lo obliga directamente a tomar una posición respecto a la violación de los derechos humanos. Y Fernández se coloca al medio de una disputa entre esa señora que ve detrás de mi cabeza, que es la señora Cristina Kirchner, y el señor Maduro, como están ven en la pantalla. Un aliado estratégico para Maduro, que es Argentina, y viceversa. Aquí comete Fernández el peor de sus errores: de cierta forma tomar una posición. La posición de él había sido siempre estar con Maduro, pero no meterse ni mucho ni poco, sino que estar ahí mirando, como se dice vulgarmente en Chile, aguaitando la liebre. Aguaitando la liebre, dentro de los términos chilenos, es un animalito, una liebre que uno la mira si la puede pillar o si la puede dejar ir. Estaba mirando, observando qué pasaba con el tema de Maduro. Ahora, de cierta forma, con esto lo involucra directamente. Aunque el jefe de Estado repudia el bloqueo de Donald Trump por el tema de la economía en ese país, también cuestiona una imposible intervención militar dentro de Venezuela. Siempre me han preguntado si es posible esa intervención militar. Hemos visto destructores. Estuvo el John Kennedy hace pocos meses atrás haciendo en esa zona ejercicios militares, que es el portaaviones. Hemos visto varias cosas respecto a eso mismo. Ya. La pregunta es, ¿por qué no hay una intervención militar? Hablando con otros amigos de Estados Unidos que son de prensa, Donald Trump no se iba a arriesgar, textualmente me dijo, a una intervención militar dentro de Venezuela
en su primer mandato. Si sale, las cosas podrían cambiar. Esto quería hacerlo a un suscriptor que me preguntó sobre el tema de Venezuela y creo que de cierta forma por qué había pasado esto dentro de la ONU. Esa es la respuesta. Creo que Fernández le dio la espalda a Maduro y va a intentar quedar un poco de arreglar la cosa, no sé cómo, pero lo va a intentar arreglar. Ahora, aquí me suena, vuelvo a decir, que la parienta hizo una presión contra Fernández, tan simple como eso, contra Fernández. ¿Por qué? Porque era necesario que Argentina tuviera una postura clara y no la estaba teniendo. El canciller Sola había dicho anteriormente que ellos incluso sabían que el informe era medio cegado, que era poco objetivo. Eso había dicho Sola anteriormente. Después de esta conversación con la Bachelet, eso se modifica y cambia. Por eso lo que le estoy diciendo es porque lo sé, lo he leído y también algunos amigos argentinos. Complicado el tema de Argentina. Argentina, el país que está complicado económicamente dentro de la región, claro que sí. Hay un chico que se llama Mate con Mote, habló el otro día en YouTube y dijo que muchos argentinos hoy día están pensando irse, emigrar de su país. Tiendas cerradas, la cuarentena más larga del mundo, tienen un promedio de COVID de entre 15 y 17 mil personas diarias, más de 771 mil personas, por lo menos hasta el sábado creo que iba ese número. Fácilmente podrían llegar al millón de personas. Han intentado expropiar empresas de ese país, se han ido empresas de ese país. Entonces, cuando veo chilenos de izquierda mirando como ejemplo a seguir a Argentina, la pregunta es esa. Ayer veía otro reportaje en Chile respecto, estaba una parte de la izquierda, derecha, y hablaban de la nueva constitución o la nueva, como ustedes quieran llamarla. Y resulta que ahora están hablando que no hay dinero, si no hay crecimiento económico, el día de mañana el país se va a estancar. La izquierda, eso lo dieron en el canal 13 anoche. Entonces, la pregunta que queda abierta, se la dejo a ustedes. ¿La izquierda dentro de América Latina es el peor daño que está haciendo? ¿O la derecha es el peor daño que está haciendo dentro de América Latina? ¿Qué pasa con los países? Maduro, en este caso, se siente vencido por Fernández, se siente traicionado por Fernández. Fernández le dio la espalda a Maduro, o simplemente fue una presión política, ideológica de parte del gobierno de Bachelet, de la representante de Naciones Unidas, que la verdad las cosas, pariente mía será, pero la encuentro muy poca objetiva respecto a la violación de los derechos humanos. Ella tiene mucha intervención directamente que afecta a Chile. Ella no debería meterse. Incluso ella tampoco debería de recibir los 6 millones o 7 millones de pesos chilenos. Según cuando el decreto de Naciones Unidas dice textualmente, todos los empleados de Naciones Unidas no pueden recibir dinero de los gobiernos. Se le ha cuestionado mucho respecto a eso mismo. Deja tus comentarios en el canal, no quiero alargarme más.